¿Y si te dijera que existió un rey con una apariencia tan inusual que su propio pueblo creía que estaba bajo un hechizo? Conoce a Carlos II de España, un monarca cuyo aspecto era tan impactante que la corte real susurraba que debía estar embrujado. Lo llamaban el hechizado. Pero aquí está el secreto. Carlos no sufría por fuerzas sobrenaturales, sufría por algo mucho más siniestro, su propia sangre real. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó a sí misma desde adentro, creando un rey tan frágil que su autopsia reveló hallazgos que parecían confirmar cada temor supersticioso que sus súbditos habían murmurado durante décadas. Y si estás listo para descubrir más secretos históricos que los libros de texto no se atreven a contar, presiona ese botón de suscripción, porque apenas estamos comenzando a desvelar la perturbadora verdad detrás del poder real. Cuando los embajadores extranjeros conocieron por primera vez a Carlos II, muchos no pudieron ocultar su asombro. Este era el rey del imperio más poderoso de la tierra, y apenas podía cerrar la boca. Su mandíbula sobresalía tanto que sus labios no podían juntarse, dejando su boca entreabierta como una puerta rota. Esto no fue un accidente de nacimiento, sino el resultado inevitable de 2 siglos de una extraña obsesión de la familia Habsburgo. Su lema era, mantén la sangre pura. Para lograrlo, tíos se casaban con sobrinas y primos con primas. El resultado fue un cóctel genético desastroso. La mandíbula de Carlos hacía que masticar fuera imposible. Cada comida era un suplicio. Los cocineros del palacio tenían que prepararle la comida como si fuera puré de bebés. Y peor aún, su habla era un murmullo difícil de entender. Los diplomáticos necesitaban intérpretes no por el idioma, sino porque, literalmente, no podían comprender lo que el rey intentaba decir. La mandíbula de los Habsburgo era solo la punta del iceberg. Todo el cuerpo de Carlos II era un mapa de los errores genéticos de su familia. A los 35 años, parecía un niño enfermo que había sido estirado y torcido por alguna fuerza cruel. Apenas alcanzaba el 1,5 metros de altura. Su cabeza era desproporcionadamente grande para su cuerpo frágil, sostenida por un cuello tan débil que apenas parecía soportar el peso. Sus extremidades eran extremadamente delgadas, casi como las de un esqueleto, mientras que su torso estaba extrañamente encorvado. Carlos no pudo caminar hasta los 8 años. Piensa en eso por un momento. La mayoría de los niños dan sus primeros pasos alrededor de su primer cumpleaños. Carlos pasó casi una década sin poder sostener su propio peso. Incluso cuando finalmente logró caminar, era más un tropiezo inestable, apoyándose en las paredes y los muebles, como un anciano, a pesar de estar en la flor de su juventud. Era como si estuviera cargando un peso invisible, el peso de generaciones de una herencia fallida. Aquí es donde la trágica historia de Carlos se convierte en un desastre continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que no podía cumplir con la tarea más importante de un rey, asegurar la descendencia. Carlos se casó 2 veces intentando desesperadamente continuar la dinastía. Su primera esposa, María Luisa de Orleans, una princesa francesa, llegó a España esperando casarse con un rey y se encontró atada a un hombre que apenas parecía humano. La corte culpó a la reina por ser estéril, sometiéndola a humillantes exámenes y tratamientos. Cuando María Luisa falleció misteriosamente a los 26 años, Carlos se volvió a casar rápidamente con Mariana de Neuburgo. Para entonces, la condición física de Carlos había empeorado aún más. El mismo problema genético que había deformado su cuerpo también lo había dejado incapaz de concebir. Nada funcionó. La ironía es asombrosa. La dinastía, obsesionada con la pureza de su sangre, se extinguió por ella. Cuando la ciencia de la época falló en explicar o curar al rey, la corte española se volcó a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron algunas de las ceremonias más extrañas y perturbadoras jamás realizadas sobre un monarca. La iglesia tenía una explicación simple: el rey estaba poseído. El principal exorcista de la corte declaró que Carlos estaba habitado por múltiples espíritus malignos puestos ahí por la brujería. Los exorcismos no se hacían en secreto, eran producciones teatrales a gran escala en el Salón del Trono. Obligaban al rey a beber agua bendita mezclada con reliquias de santos molidas. Carlos reaccionaba violentamente, lo que los sacerdotes interpretaban como los demonios luchando contra las sustancias sagradas. En realidad, probablemente estaba bebiendo agua sucia llena de fragmentos de hueso. La trágica realidad es que mientras Carlos era sometido a estos rituales, su salud se deterioraba rápidamente por condiciones médicas reales que la ciencia del siglo XVII no podía entender.
Cuando Carlos finalmente falleció en 1700 a los 38 años, la corte española se enfrentó a un momento de terrible verdad. Habían pasado décadas afirmando que su rey estaba hechizado, pero ahora necesitaban saber qué había realmente en el cuerpo al que le llamaron el hechizado. Lo que los médicos reales descubrieron durante la autopsia fue tan impactante que el informe oficial fue inicialmente censurado, considerado demasiado perturbador para el público. El informe decía que su corazón era del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones corroídos y sus intestinos estaban en un estado lamentable. El médico concluyó su informe con una frase que resonó en toda Europa, que su cuerpo no contenía ni una sola gota de sangre buena y que cada parte de él estaba deteriorada. La evidencia médica parecía confirmar, para la gente de esa época, que Carlos realmente había estado bajo una maldición, pero no era una maldición de demonios, sino la maldición de su propia herencia. La obsesión de los Habsburgo por la pureza genética no solo destruyó a un hombre, desencadenó una guerra que consumió a Europa. La historia de Carlos II no es un cuento de terror, sino una advertencia sobre las consecuencias de jugar a ser dioses con la propia sangre.